Hola amigos, mi nombre es Luis Vargas y en esta ocasión vamos a hablar sobre clases y objetos. Bueno, la definición de una clase básicamente es la estructura con la que se declara un objeto. Aunque está muy poco. Básicamente lo que vamos a hacer es crear una nueva clase, en este caso la clase punto o point en inglés, y para eso me voy acá. Cancelar, creo que ya le di new file, y a este le vamos a llamar clases objetos. Objetos. Okay. Entonces acá lo que voy a hacer es copiar mi nueva clase, y en este momento también voy a agregar mi main function, y lo que voy a hacer a continuación es simplemente crear un nuevo punto, es decir, crear un nuevo objeto. Entonces vamos a decir var class point, var point, perdón, igual a new point. Ahora, si tratáramos de imprimir esto, print point, esto es lo que va a salir a continuación, instance of point. JavaScript nos hubiese impreso o imprimido, no sé cómo tú prefieras, nos hubiese impreso los valores de x, y y z, pero acá no es no es JavaScript, por lo tanto no lo va a imprimir. Ahora voy a poner un breakpoint ahí para que miren los valores que se han sido asignados, ya que x y y no son valores que se inicializan por defecto acá, tienen valores nulos, null, y z tiene un valor de 0. Ahora podríamos también decir lo siguiente. Para los que saben un poco de Java, JavaScript o C#, podrían hacer lo siguiente: point.x igual a 3, y podríamos decir point.y igual a 5 y point.z igual a 9. De esta manera, al correr, voy a expandir acá, que es lo mismo. Vemos que x tiene el valor de 3, y tiene el valor de 5 y z tiene el valor de 9. Mientras que a la hora de imprimir, siempre nos imprimirá instance of point, ya que por defecto Dart no imprime los puntos, ya que son objetos. A diferencia de JavaScript, que un objeto es un mapa. En Dart un objeto no es un mapa. Por lo tanto no puede ser serializado fácilmente. Para eso lo que hacen la mayoría es simplemente convertir el objeto a mapa manualmente o imprimir uno por uno los valores. En este caso lo que voy a hacer es imprimir uno por uno. Entonces voy a decir lo siguiente, utilizando interpolación. Voy a decir point.x, coma, voy a eliminar esto de acá, point.y, coma, y point.z. Y esto lo vamos a poner dentro de paréntesis, ya que si no me equivoco esta es la notación de punto en matemática. Y vamos a imprimir, y como verán, bueno, el breakpoint no se imprimió, pero ya con el breakpoint se imprime point 3,5,9, que sería el valor de nuestro punto. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es pero como verán, esta notación de acá es como que un poco larga y tediosa estarlo haciendo. Dart tiene una notación nueva, algo que crearon la gente de Google, que me encanta, que me parece genial, y es la notación punto punto. Y podemos decir x igual
a 3, y igual a 9, z, z igual a 9, y era igual a 5, y es equivalente a tener esto de acá. Para que lo miren, lo voy a eliminar. Y como ven, se imprime 3,5,9, igual que antes. Si no les gusta esto, si lo consideran muy difícil de leer, por lo general lo que se hace es intentarlo y pasarlo a la siguiente línea, de tal manera que sea un poco más fácil de leer. Y recordando que punto siempre se refiere al valor anterior del objeto, o más bien al objeto anterior que ha sido declarado, en este caso point. Y como ven, en una sola línea se puede hacer lo mismo. Ahora, también podrían hacer lo siguiente. Aunque un poco más largo, podrían decir lo siguiente. Point, punto. Y como ven, pero básicamente estaríamos repitiendo lo mismo 2 veces point, lo cual no es muy bueno. Entonces esto por lo general se elimina y quedaría así. Y pues así queda mucho más entendible y mucho más fácil de escribir, mucho más fácil de mantener. Hay una regla que dice menos código, menos errores. Por lo tanto, esta notación yo la considero bastante genial. Y bien, como ven, esto de acá, en programación orientada a objetos se le llama atributos. Pero algunas veces no es posible obtener, o no es posible que todos sean atributos. También existe algo que se conoce como getters y setters, y también existe algo que se conoce como métodos. A continuación vamos a ver los métodos, y en este caso vamos a decir que veamos dónde está punto dónde está la distancia. Aquí está. Vamos a crear este método que sería la distancia hacia otro punto. Por lo tanto, bueno, de hecho, antes de pasar, déjame ver. Sí, vamos a crear este método primero y luego vamos a pasar al método constructor. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Para crear un método simplemente lo tenemos que declarar. Ahora, en Dart, siendo optional type, es decir, tipado opcionalmente, podríamos decir la distancia a o distance to sin retornar nada. Y aquí lo que vamos a hacer es esperar un punto, point other. Y acá vamos a poner el comienzo, o más bien el cuerpo del método. Entonces, ¿qué es básicamente la distancia a otro punto? Déjenme buscar esto por acá. Finally classes, siempre lo pierdo. Master point x, point, punto número, punto. Ciertamente, constant constructor, finally constructor, métodos. Bueno, esto vamos a verlo antes de pasar a lo que es el constructor. Y aquí el constructor es básicamente un método especial. Ahora, como les iba diciendo, simplemente voy a copiar en este caso porque no hay mucho tiempo. Y este es esperando la raíz cuadrada que se encuentra en la clase, en la librería Dart. Por lo tanto, también la necesitamos. Ahora, para los que saben un poco de matemática también sabrán que falta la distancia a y, que fácilmente sería var de y, o más bien de z, igual a z menos other.z. Eso sería la distancia, más bien, y esto lo tenemos que hacer al cuadrado, por lo tanto dz por dz. Básicamente la distancia de un punto a otro es la suma, o más bien la resta de sus distancias, cada una al cuadrado, y de esa manera se obtiene otro punto.
A este le vamos a llamar punto 1 y vamos a imprimir punto 1 acá y punto 1 acá. Voy a copiar eso y aquí voy a también poner punto 1. Voy a copiar todo esto, luego voy a crear otro punto y de aquí vamos a obtener punto 2, este sería punto 2 y punto 2. Aquí también punto 2. Entonces aquí básicamente estoy creando dos objetos a los cuales estoy pasando valores distintos. Y al imprimir esto me debería dar 2 puntos. Obviamente ambos tienen valores similares. Vamos a hacer 6, 3 para que esté. Y vamos a decir 1 para este. Y ahora tenemos 2 puntos con valores distintos. Como ven, un objeto no cambia el valor del otro objeto. Ahora lo que voy a hacer es simplemente obtener la distancia de un punto a otro. Por lo tanto voy a imprimir distance sería point 1 punto distance to other, que sería point 2. Y al imprimir esto, bueno, sí, obtenemos la distancia. La distancia es 8.7777 eso. Entonces, de esta manera también hemos utilizado un método. Ahora, ¿qué hay del constructor? Más bien, ¿qué es el constructor? El constructor básicamente es un método con el mismo nombre de la clase, en este caso point. Por lo tanto aquí decimos point. Y otra cosa interesante es que el constructor puede estar vacío y no tiene ninguno retorna ningún valor, y siempre es público. Bueno, no siempre es público, algunas veces es público, algunas veces no. Otra cosa es que los métodos y los atributos pueden ser privados o públicos. En general, bueno, y otra cosa es que aquí se me olvidó retornar un número. Como vieron, no es 100% obligatorio retornar o marcar qué es lo que retorna un método, como en Java o C# o C++, ya que es optional type. Pero, ¿por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, si yo hago esto, distance to, y en este caso distance to, aquí al poner el mouse sobre distance to, yo no sé qué es lo que está retornando. Retorna un dinámico que puede ser cualquier cosa. Si deseara hacer una suma o una resta a partir de esto, pues no sabría si es un número y podría ser una cadena, lo cual me produciría errores. En algunos casos, si es cadena, pues también podría ser que los concatene, y no quiero eso. Entonces lo que se hace es que retorna un número. Y aquí también podríamos haber puesto que esto no sea un punto, sino que simplemente sea una variable asignada. Déjame ver, sería delete. Y como ven, no hay ningún error y el programa correrá correctamente sin ningún problema. Y como ven, este valor, al ser dinámico, también mantiene los valores de x, y y z, pero igual anteriormente vimos que aquí no sabemos qué es lo que le vamos a pasar al valor, y pues podríamos tener algunos problemas si a alguien se le ocurre pasar lo que no debe. Por lo tanto, aquí se pone por lo general, entonces lo más recomendable es siempre poner lo que retorna y lo que recibe. De esta manera es mucho más fácil, hasta para la documentación, saber qué es lo que retorna y qué es lo que recibe. Ahora, otra cosa en el constructor es que él puede esperar los valores que se le van a asignar a sus elementos. Y quiero que noten algo antes de todo. A diferencia de Java, que en Java, en C# y C++, si no me equivoco, tendrían que poner esta notación para poner un constructor vacío. En Dart no es necesario, simplemente ponen esto. Ahora,
Supongamos que queremos pasar o construir los valores x, y, z. Entonces decimos num x, num y, num z. Ahora, algo interesante es que para asignar los valores yo tendría que hacer lo siguiente: dis.x igual a x, dis.y igual a y y dis.z igual a z. De esta manera yo asignaría los valores que estaría construyendo. Y bueno, ¿y cómo utilizaríamos este constructor? Pues lo utilizaríamos acá en point, y en vez de pasar los valores acá diríamos point 3,5,9. Por cierto, es mejor poner espacios para que se mire más bonito y se lea un poco mejor. Y lo mismo haríamos para acá. Ponemos 6,3,1 y ya no necesitaríamos lo demás, por lo tanto lo podemos eliminar. Y aquí también vamos a eliminar esta línea y vamos a ver cómo todo quedó prácticamente igual y funcionando. Ahora, como ven, esta manera es un poco más corta, ya que no necesitamos escribir x, y, z. Pero si yo desease, en el caso anterior, decir que esto me está dando un error, ya que 9, el valor z no es opcional. Para que el valor z sea opcional, entonces yo tendría que hacer lo siguiente: en el constructor decir que z es opcional. Para eso, como cualquier otro método, decimos o abrimos brackets y acá decimos que z es opcional. Probemos de nuevo y como ven, aquí me dio un valor nulo, y como ven me está dando este bonito error. Y podemos seguir en el stack trace, en el debugger, acá quién fue el que mandó el error, y como ven aquí está el error. ¿Por qué? Porque está restando sería nulo menos el valor 1, lo cual es incorrecto, y eso es lógico. Y entonces lo que se hace por lo general es pasarle un valor por defecto, en este caso sería 0, y eliminaríamos, o más bien no acá, ¿cuál fue? Sí, así es, y eliminaríamos este de acá, ya que no está en el constructor. Y ahora sí, como ven, el valor por defecto de z fue 0, en este caso ya no es null, como estaba anteriormente. Ahora, para hacer más corto esto, en vez de estar poniendo num x y estar haciendo todo eso que hicimos, lo que se hace por lo general es pasarle este valor, dis,x, dis.y y dis.z, y ya no sería necesario nada de esto de acá. Y como ven, lo que teníamos en 3 líneas nuevamente se hace una sola línea, haciendo más corto el programa, y recordando que menos líneas de código, menos errores. Probemos de nuevo a ver cuál es el resultado, y funciona a la perfección. 0, 1 y 3.74 la distancia. Eso está bien. O sí, porque cambiamos la antes era 9, y aquí está el valor y aquí no está el valor de z. Podríamos hacer que todos estos fueran opcionales, igual que cualquier otro método, y decir que ellos son 0 por defecto, 0 igual a 0, y de esta manera hasta podríamos hacer esto, eliminar este de acá, y decimos ahora que nuestro nuevo punto 1 es 0,0,0, mientras que el punto 2 es 6,3,1 y la distancia sería 6.78, lo cual está correcto. Y bien, otra cosa interesante es que los atributos también pueden ser privados. Por lo tanto, yo podría poner x, y, z privados. Y al poner esto privado, como ven, ya no lo puedo acceder directamente desde acá. Y si no me equivoco, entonces ya lo tendría que acceder
acceder con C. Sería num x si no me equivoco. Num x, y ese valor se le tendría que pasar. Ahora voy a hacer una notación de 2 puntos y decir this.x igual a x. Creo que era así. No. Creo que solo era x. Esto sí no me acuerdo. Bueno, esto no lo voy a hacer por el momento. Y como ven, pues esto podría ser privado. Bueno, vamos a ver cómo es que está realmente. Que no lo recuerdo muy bien. Rectángulo, privado, están por aquí. Ese es el problema de tener muchos tipos de notaciones, lo cual no es tan bueno siempre. Y mejor sigamos en lo que estábamos y dejando esto público. Más bien lo vamos a dejar privado. Y aquí vamos a decir que voy a dejarlo así rapidito. This.x igual a x, o simplemente, ya que es privado, decir esto y no habría ningún problema. Como ven, es fácil. Y también existe el concepto de getters y setters. Ahora, para los que no saben qué es un atributo privado, básicamente es cierto, este valor también tiene que ser opcional y tiene que tener un valor por defecto. Vamos a decir 0 igual. Entonces aquí, por ejemplo, si yo deseara modificar point 1 punto, y como ven, aquí me aparece la x y me aparece la y y me aparece la z. Pero ¿por qué acá me aparece la x cuando es privado? Básicamente un valor privado no debería ser accedido fuera de su clase, es decir, fuera de este scope de acá, de estas líneas, lo que está dentro de estos dos corchetes, no puede ser accedido x. Pero en Dart tienen el concepto de que si está fuera del archivo es cuando no puede ser accedido, no cuando está fuera de la librería. Eso es por el lexical scope, que creo que ya lo vimos, sí, ya lo vimos. Pero en este caso, si ponemos class point y este import también lo ponemos en otro archivo, como voy a hacer a continuación, cut, y voy a crear otro archivo aquí mismo en function. Bueno, aquí vamos a crear new file, vamos a crear, llamarle point. No, aquí vamos a crear el nuevo archivo function. No, vamos a crear un folder y aquí vamos a llamarle lib o mylib para no confundirlo con lib. Y aquí vamos a poner el nuevo file y aquí vamos a decir point del punto. Y aquí vamos a pegar nuestro objeto, nuestra clase, perdón. Esto lo vamos a pasar por acá. Bueno, no, verdad, todavía no. Ahora, como ven, ahora ya este ya no debería poder ser accedido. Voy a importarlo, se me olvidaba importarlo. Import. Vamos a decir mylib /point.dar. Y ahora sí, y como ven, ahora sí tengo el error que estaba esperando al inicio, ya que no existe ningún getter para el x, ya que x es privado. Y como ven, el autocompleter también me dice que es privado. Y ¿por qué sé que es privado? Porque no me aparece acá. Entonces, a diferencia de JavaScript, que Dart sí es un lenguaje completamente orientado a objetos, y además de todo, al ser optional type, pues tenemos 100% ayuda del autocompleter, a diferencia de JavaScript. Si ustedes, y esto pasa también con PHP, con Ruby y con Python, posiblemente hay IDEs que soporten cierta parte de las funciones de PHP, cierta parte de las otras funciones, soportan otras funciones, igual en JavaScript, por ejemplo, C# soporta, algunos dicen todas las funciones de jQuery,
pero hay que ver cuál es la versión de jQuery que ellos están soportando, si la 1.9, la 2.0, bla bla bla. Y si en tal caso jQuery cambió un valor, entonces ellos también tienen que cambiarlo manualmente. No es algo que sea dinámico, mientras que acá es 100% dinámico. Al darle Control Shift S, bueno, se guarda todo. A guardar todo con este botón de acá, Save All, Control Shift S, pues se guardan todo. Y como ven, ya no puedo acceder a la variable X, pero acá yo puedo asignar la variable X, y acá, como ven, me está mostrando este error porque ya no puedo, ya la variable X no existe. Entonces también existe el concepto de getters y setters. Un getter en Java, si lo miráramos en Java y en C++, sería get X, y a este get X tendríamos que decir return X. Esto sería en Java, en C++. Y aquí tendríamos nuestro getter, bueno, sería return private X. Si falta el punto y coma. Bueno, esto sería en Java y en C++. Este es un concepto que, si no me equivoco, se lo copiaron a C#. Y dijeron entonces get, por cierto, creo que sería aquí num get X, y abrimos y cerramos paréntesis, ya que es una función, y decimos lo siguiente. Y de esta manera hacemos sumamente corto el programa. Déjame ver, es así. O era num x get. No, déjame chequear, ya que hay un error. Get right. Oh, cierto. Al setter es al que se le pone paréntesis. Aquí estamos obligados a poner paréntesis. Y ahora get X, return X. Ahora ya este return tampoco es necesario. Eso es algo súper de Dart. Y el código queda bastante corto. Y hacemos lo mismo para el setter. Num set. Y decimos y. Ups, no es y. Set. No, set siempre es vacío. Perdón. Set X. Y X espera un num, que sería X. Y diríamos que, igual que antes, X igual a X. Y voilà. Ahora nuestra X privada se vuelve pública. Generalmente esto es algo que no se debe hacer en Dart, a menos que sea necesario. Es decir, a menos que agreguemos más lógica a la X, como por ejemplo X más 3, para hacer un número, un punto que siempre esté movido en 3. Esto sí es bueno, pero así como está no es correcto. Por lo general siempre es mejor dejarlo solo el atributo, ya que al final del cabo, a la hora de utilizarlos, como vamos a hacer a continuación, o como ya lo hemos hecho anteriormente, no en este, sino en este, prácticamente queda el código cliente, por decirlo así, queda igual. Sin afectar este código, podemos cambiar de privado a público sin ningún problema, ya que no estamos afectando el código. Y básicamente estos serían los getters y los setters. Más adelante vamos a ver un poco más sobre ellos. Y esto tampoco sería necesario. Y más adelante vamos a ver cuál es la notación correcta. Aquí vamos a hacer this.x para que quede como estaba antes. Y eso básicamente serían lo que es clases y objetos. Espero que les haya gustado. No olviden comentar, no olviden compartir y no olviden darle like. Muchas gracias.